Bueno, la buena, la tuya, la tri. Doctor Raimundo Vázquez es uno de los abogados que hace parte del equipo jurídico de defensa de los líderes sociales del municipio de San Luis de Palenque, vinculados a un proceso con la compañía Frontera Energy. Doctor Raimundo Vázquez, jurídicamente, ¿cómo podemos describir este proceso que enfrentan estos líderes sociales? Buenas tardes. Este proceso es lo que de alguna manera hemos llamado una instrumentalización del derecho penal, ¿sí? a favor de unos intereses particulares, en especial en este caso de unos intereses de la explotación petrolera que adelanta Frontera Energy. ¿Esto está ligado efectivamente a la condición de líderes sociales de estas personas? Porque la imputación de cargos está formulada en cuanto a otro tipo de delitos que no tienen que ver con la oposición a la presencia de una empresa petrolera en una región. Bueno, el contexto de los hechos pues datan de unos incumplimientos que por parte de Frontera frente a las obligaciones sociales en el marco de la exploración petrolera que se adelantaba en la región. Digamos, son incumplimientos que venían dándose desde el 2012, ¿sí? Digamos, 5 años sin ningún tipo de inversión social, 5 años sin arreglo de vías, 5 años con una contaminación sistemática de los caminos, pues con el uso o la irrigación de aguas residuales para aplacar un poco el polvo. Todas esas afectaciones son las que estaban reclamando este grupo de líderes, digamos, este grupo de hombres liderados por Ferney de alguna manera, porque fue el vocero escogido por la comunidad para que representara sus intereses. Doctor, hace varios días se tenía programada la audiencia preparatoria de estas personas que ya han sido judicializadas. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no se realizó y qué viene ahora en este proceso? Bueno, la audiencia no se realiza porque al juez primero penal especializado no se le informó del traslado de Ferney Salcedo, que ocurrió a finales del mes de diciembre del 2019, del establecimiento de la Guafilla, donde él se encontraba, a la cárcel Picota de Bogotá, donde fue remitido especialmente a los complejos de máxima seguridad de la Picota de Bogotá. Dentro del acervo probatorio que tiene la Fiscalía y que ustedes como defensa han podido conocer, ¿cuáles son quizás esos lineamientos más graves que de una u otra manera hacen que esta persona, después de estar recluida en la cárcel de la Guafilla, tenga que ser llevada a la Picota? Bueno, no lo exponen precisamente en la razón del traslado, digamos, todo este tipo de traslados están motivados. El director del establecimiento, lo que alcancé a tener comunicación con Ferney es que él nos dice que obedecieron más un tema de hacinamiento, ¿sí? Pero sabemos que eso obedecía también a una serie de denuncias que Ferney venía adelantando, que él se dio cuenta que estaban sucediendo en el establecimiento La Guafilla. Entonces creo que es una retaliación más bien por parte del director, se excusa bajo el tema del hacinamiento y lo envía a la cárcel Picota de Bogotá. ¿Cuáles son los cargos que la Fiscalía está imputando a estas 8 personas? Bueno, los cargos, el principal cargo es el concierto para delinquir agravado, y lo liga a la existencia de un grupo delincuencial organizado. ¿Sí? El otro cargo que tienen algunos de ellos es violencia contra servidor público, y estos mismos hechos también se le imputan a otros como tentativa de homicidio agravado. Sí, uno entendería que es la misma violencia contra servidor público es la que están intentando configurar como una tentativa de homicidio agravado. Los otros delitos ya son más en el marco de una protesta, que puede ser obstrucción en vía pública o daño en bien ajeno, que son los delitos que están ahí alrededor de las acusaciones que le dan a estas 8 personas. ¿La denuncia en contra de ellos, quién la interpone? Representante legal de Frontera Energy. O sea, podríamos afirmar que es Frontera Energy la que está realizando la acción judicial en contra de estas personas. Es la que interpone una denuncia, en principio, y pese a que Frontera Energy había establecido unos acuerdos con la comunidad que en el marco de todo ese proceso de reclamación que ellos venían adelantando no iban a adelantar acciones contra los líderes ni contra la comunidad. Ellos sí establecieron un documento con presencia de fuerza pública, con presencia de la alcaldía de
de San Luis de Palenque con presencia del personal municipal, donde la empresa se comprometía a no adelantar ningún tipo de acciones contra los líderes y a pesar de eso adelantó las acciones contra los líderes. Hoy en día va un abogado de Frontera Energy como víctima al proceso penal. Este caso, doctor, se ha dado a conocer también como un falso positivo judicial, como persecución judicial y demás por parte de varias organizaciones y agremiaciones sindicales y sociales. En sí, ¿hay algún tipo de luz verde al final del camino en este caso o la situación resulta ser compleja por la cantidad de delitos que le han imputado a estas personas? Más que por la cantidad de delitos imputados, es por la ley penal que le están aplicando. ¿Sí? A ellos se les está aplicando una ley que es del julio del 2018, de la ley 1908, que dota o brinda a la Fiscalía de una serie de herramientas para investigar a las estructuras criminales y a los grupos delincuenciales organizados, pero también hace modificaciones de fondo al Código de Procedimiento Penal. Modificaciones que tienen que ver con los términos del procedimiento, modificaciones que tienen que ver con los tiempos para solicitar la libertad de las personas y por eso hoy en día todos estos líderes, pues a pesar de que ya tienen más de un año de estar privados de la libertad, pues no, la detención preventiva, que las reglas generales que fuera un año, pues pasa a ser 3 años con el marco de la aplicación de esta ley. Es decir, que ellos podrían pasar hasta 3 años sin que se defina su situación judicial. Ellos podrían pasar hasta 3 años sin que se defina su situación judicial en una medida de carácter preventivo como es la detención preventiva en que se encuentra en este momento. Doctor, ¿se podría decir quizás que a grosso modo, digamos, resumen de lo que pasa, este tipo de judicialización de estos casos por parte de las autoridades y obviamente teniendo en cuenta la denuncia que puso esta empresa petrolera, estaba muy bien armada para que no pasara como muchos procesos que a la mitad quedaban como en vilo o las personas señaladas, imputadas, pues recobraban su libertad? Digamos que esto surge, yo creo que es, como te decía al principio, del uso indebido del derecho penal. La Fiscalía aquí configura o trata de ajustar unos comportamientos o trata de ajustar toda una serie de protestas que se venían adelantando como si existiera un grupo delincuencial organizado. Y le dice, este grupo delincuencial viene operando desde el 2016, le pone una fecha inclusive. Antes, todos los hechos que se marcan o que encuentra uno señalados en la acusación son anteriores a la vigencia de la ley 1908. El principio básico del derecho penal es la ley rige a futuro, no puede ser aplicada a hechos anteriores. Acá, yo no estuve en las audiencias preliminares de controles de garantías, pero tengo entendido y con el criterio que los colegas nos decían era que los jueces de control de garantías pues obviaron un poco esa situación y dieron aplicabilidad a la ley 1908. Doctor, durante el proceso se hizo el cambio de fiscal, ¿esto es cierto, esta información? Sí, hubo un cambio de fiscal, pero tengo entendido que esos cambios obedecen más a los tiempos que este tipo de fiscales debe demorar en un proceso, o en una región, ¿sí? Tengo entendido que son nombrados por 6 meses, prorrogables 6 meses más, después del año tienen que salir. Entendería yo que el fiscal actual del caso pues ya estaría en 3 meses a punto de cumplir su año de estar acá y lo más probable es que el siguiente etapa procesal sea otro fiscal el que esté asumiendo esa carga. Esta ley que se les está aplicando a ellos está específicamente diseñada para la lucha contra esos grupos delincuenciales organizados. Esos jinetes de careto, como se les denominó a ellos, ¿tienen una caracterización delictiva real por parte de las autoridades? Es decir, ¿eso realmente existía o esa fue una de las ideaciones que diseñó la Fiscalía con el ánimo de potenciar aún más la gravosidad de la acusación? Mira, sobre la existencia, digamos, no existen hechos específicos que cataloguen a este grupo de personas, inclusive de familias entre sí, con un grupo delincuencial organizado. Sin conocer nuestra organización, sin conocer o sin entrar a ser parte de la defensa que se está adelantando ahorita, presentamos en el 2018, diciembre del 2018, un derecho de petición a la Fiscalía, pues preocupados un poco cómo iba a ser el tratamiento de este tipo de procesos.
le pedíamos a la Fiscalía que nos informara qué grupos delincuenciales organizados existían en el país y dónde estaban, y qué grupos armados, qué grupos delincuenciales y qué grupos armados organizados existían en el país. En ese momento la directora del crimen organizado nos responde un derecho de petición donde dicen que en el país en ese entonces habían 7 GAOs, grupos armados organizados, y 23 grupos delincuenciales organizados. Y nos los adjuntan en un mapa. En ese mapa no existe ningún grupo delincuencial organizado en el Casanare. Para la Fiscalía General de la Nación, para el orden, para los superiores jerárquicos de esta estructura de apoyo, no existía este grupo. Eso lo corroboramos además con labores investigativas de la defensa, pues ya tendremos el momento de poderlas acreditar. Información de consejos de seguridad que se dieran en el municipio de San Luis de Palenque, y ninguna da cuenta de la existencia de un grupo delincuencial organizado. Son certificaciones que tenemos. Intentamos en su momento hacer valer ese tipo de documentos presentando una solicitud de preclusión del delito de concierto para delinquir por la inexistencia precisamente de este grupo delincuencial organizado, y el juez, de alguna manera se lava las manos y dice, no, eso es un tema que tiene que uno pronunciarse de fondo, y yo no voy a entrar a estudiar los documentos. ¿Por qué? Porque estaríamos en otra etapa distinta, procesal, y yo no puedo pronunciarme sobre eso. Entonces, simplemente dice, no accede a la petición de preclusión de ese tipo penal en particular, y el tribunal confirma, dice, sí, el juez no hace un análisis de esos elementos materiales probatorios que le presentamos en su momento, y simplemente pues nos toca adelantar el desarrollo del juicio para acreditar lo que ya tenemos acreditado. En este momento tenemos acreditado que ese grupo delincuencial organizado no existía aquí en el departamento. No existe, no habían informes de inteligencia serios, fundamentados, no existía ningún consejo de seguridad la mención a la existencia de ese grupo delincuencial organizado. ¿Cómo plantear una lucha jurídica en un entorno donde está, por un lado, la Fiscalía potenciada por el convenio con Ecopetrol, que le permite una gran cantidad de recursos, y por otro lado el Ejército potenciado también en su capacidad por los acuerdos o los convenios que recién se revelaron entre la compañía petrolera vinculada a este tema y la brigada en la zona? Son los elementos que nos dan razones para decir la privatización del derecho penal. Sí, la privatización, el poner una estructura fundamental del Estado colombiano al servicio de un interés particular. ¿Sí? Nuestra oficina, yo trabajo con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la Corporación COSPAC. En el informe que se presentó sobre detenciones arbitrarias alcanzó a documentar que entre el 2012 y 2019 se habían suscrito más de 365 convenios de cooperación, ¿sí?, entre el Ministerio de Defensa y más de 117 empresas del sector minero energético. Entonces estamos hablando que son miles de millones de pesos los que las empresas del sector minero energético están aportando a la fuerza pública y a la Fiscalía General de la Nación, pues un poco con el objetivo de adelantar cualquier tipo de acciones que afecten la generación o la exploración energética, minero-energética en el país. En ese orden de ideas, ¿estos líderes tienen un futuro judicial preocupante, sombrío, o cómo lo califican ustedes? Es preocupante en el sentido que los términos procesales son muy laxos. ¿Sí? Los términos procesales, los términos para adelantar una investigación judicial, el término desde la acusación, radicada la acusación, para iniciar el juicio y uno buscar un tema de libertad, pasó de 240 días a 400 días. ¿Sí? Los términos para la detención preventiva son de 3 años para el GDO. ¿Sí? Los términos para adelantar el juicio son 500 días. Entonces son términos supremamente largos, ¿sí?, que van en contra de la presunción de inocencia, que es lo principal que tienen ellos acá, y van en contra, digamos, de alguna manera del debido proceso penal
en el marco de lo que ha dicho la Comisión Interamericana y que son los plazos razonables para adelantar una investigación penal. En caso de no lograr un éxito jurídico a nivel de nuestra jurisdicción colombiana, ¿esto escalaría, digamos, a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos o hasta qué instancias están ustedes dispuestos a hacer llegar este proceso? No, las instancias, si no se nos dan en la jurisdicción ordinaria y nacional, nos abren las puertas para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya acudimos de alguna manera al sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Frente a la presentación del caso, digamos, no tiene una fuerza vinculante digamos, en los conceptos, pero sí son recomendaciones y observaciones que se le hacen al Estado colombiano en el marco de Naciones Unidas, pues con la puesta en conocimiento de esta detención arbitraria que están padeciendo estas 8 personas. Esa visibilización internacional y la radicalización que el gobierno colombiano asumió frente a las observaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿son saludables para este proceso? Yo creo que, digamos, a los jueces y a la Fiscalía se les está haciendo un llamado, digamos, fraterno. Es decir, mire, observen el debido proceso, observen las formas propias del juicio y dense en cuenta que este es un proceso que tiene una altísima carga política, porque precisamente todo el reclamo de las comunidades paró, ¿sí? Pues fueron sus líderes los que están siendo objeto de una medida de detención preventiva, algunos con la situación desde su lugar de residencia en las domiciliarias, pero tres personas se encuentran en detención en centro carcelario. Pues son 3 personas que están siendo supremamente afectados en su entorno familiar y social.